La mejor oración se hace ya cuando tú conoces más a Dios. Y se conoce a Dios, ¿cómo se va conociendo a Dios? A través de su palabra. Pero, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Y hoy estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando nuestra oración diaria, algo personal. Es tu intimidad con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Cuando tú hablas con alguien que tú no conoces, comienzas a hablar con él, lo vas conociendo. Y cuando tú comienzas a conocer a alguien hablando, vas teniendo una relación. Luego de la relación, si siguen compartiendo, se convertirá en ¿qué? En intimidad. Ya van a ser más íntimos. Eso es igual en la oración. Tú comienzas a hablar con Dios. ¿Cómo tú hablas con Dios? Como tú estás hablando conmigo, pero tú sabiendo con quién estás hablando. Estás hablando con el Supremo, con el Grande, con el Poderoso, con el Creador de los cielos y la tierra, con el dueño de la plata y del oro, con aquel que creó el hombre tal y como somos, cada átomo de nuestro cuerpo, cada célula, cada órgano. Él creó cada órgano y lo puso específicamente para una función para todo el cuerpo. Tú estás hablando con la máxima autoridad, con el que creó a todo y todo fue creado por él, con el que tiene todo el poder, el dueño del imperio, el rey de reyes, el eterno, el alfa y omega, el principio y el fin. Ahora, cuando tú vas a orar, tú tienes que saber quién eres tú para orar. ¿Qué legalidad tú tienes para poder orar y para poder recibir lo que estás pidiendo? ¿Por qué yo voy a recibir? La oración viene a través de la fe, llega a Dios a través de la fe. ¿Tú crees que Dios te oye? Entonces tú vas a recibir tu oración. Vas a recibir tu oración. Si tú crees que tú estás orando a alguien que te escucha y que es todopoderoso. Entonces la oración, tres cosas que unen la oración. Lo primero, la palabra que te da el conocimiento de quién es Dios. La oración que te introduce a conocer cara a cara a Dios. Y la fe que te lleva a Dios. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios tú escuches, mientras más palabra de Dios tú estudies, tú vas a tener más confianza cuando te acerques a Dios. Vas a tener más confianza. ¿Por qué? Porque vas a tener, aleluya, vas a hablar con Dios a través de sus mismas palabras. Van a hablar el mismo idioma. Porque tú le vas a decir, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú lo vas a comenzar a adorar y a glorificar. ¿Por qué? Porque la palabra te enseña cómo adorarlo. Tú le vas a pedir porque la palabra te enseña a pedirle. Jesús dijo, todo lo que le pida al Padre en mi nombre lo recibiré. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? No soy yo que lo dice Jesús, el Hijo de Dios, el que conoce a Dios. El que vino de parte de Dios. El que nos comenzó a decir todas las promesas. Él nos enseñó a orar. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y si él, siendo el Hijo de Dios, tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? La oración es la que te lleva a conocer íntimamente a Dios. Aquí tú recibes la palabra te hace conocer de Dios, pero la oración te lleva a conocer a Dios. Recuerda eso. Mientras más estudies la palabra, más vas a tener sabiduría para cómo llegar a Dios. Ahora, ¿qué más necesitamos en la oración? Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a enseñar cómo orar como te conviene. Porque a veces pedimos y no recibimos porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿quién conoce a Dios sino su Espíritu? Es decir, mis amados hermanos, que nosotros conocemos de Dios a través de ¿qué? De lo que estudiamos la palabra la semana pasada, de la palabra. Conocemos más de Dios, tenemos más conocimiento de Dios. Usted sabe cuando tú te arrodillas a orar con conocimiento de lo que estás haciendo.
sabiendo lo que estás haciendo. La palabra te enseña quién es Dios y quién eres tú. La palabra te enseña cómo acercarte al trono de la gracia. La palabra te enseña que hay muchas bendiciones y muchas cosas que Dios ha prometido para aquellos que creen. Y que todo aquel que se acerque a Él crea que le hay, que Él es el galardonador de lo que le buscan. Que cuando nosotros oremos tenemos que creer que lo que estamos pidiendo, dice la palabra, ya lo recibimos. ¿Y qué va a pasar? Lo recibiremos. Todas esas cosas nos enseña la palabra sobre la oración. Que oremos con fe. Que el que ora con fe va a recibir. La oración es algo de lo más poderoso que hay. Una iglesia unida en oración es una iglesia más poderosa que un gobierno completo. Más poderosa que millares de ejércitos. Porque ¿quién es más grande que Dios? Y para los que creen todo es posible. Y dice la Biblia, ¿y para Dios hay algo imposible? Generación y generación pasa y Dios sigue siendo el mismo Dios. La gente va a cambiar contigo, pero Dios sigue siendo el mismo. En Él dice la Biblia que no hay sombra de variación. Tardo para la ira y grande en misericordia. Si nosotros estamos aquí es por su gracia, su favor y su misericordia. Él no nos juzga como nos juzga el hombre. Él no nos mira como nos mira el hombre. Él nos mira con misericordia y con amor eterno. Denle un aplauso a Dios, aleluya. ¿Qué tan importante es la oración? Orar es tan necesario como respirar. Yo quiero que usted repita esa palabra conmigo y la grabe. Diga conmigo, orar es tan necesario como respirar. Una persona puede durar sin tomar agua 7 o 12 días. Yo he durado 3 días sin tomar agua. Sin comer he durado 7 días. Y sé que puedo durar más. Hay personas que han durado 40 días sin comer, en ayuno. Hay personas que han naufragado y han durado muchos tiempos sin comer. Pero sin respirar no podemos durar ni 3 minutos porque morimos. La oración es como el respirar del hombre y la mujer de Dios. Cuando dejamos de orar, nos descuidamos en nuestra relación con Dios. Cuando usted tiene un amigo, una amistad y usted siempre habla diario con esa persona, diario, como debemos de hablar con Dios, diario. Y usted deja 1 mes, 2 meses, 1 año sin hablar con esa persona. ¿Qué pasa? Su relación. Usted ni sabe qué ha pasado con esa persona. Usted ni sabe dónde está esa persona. Esa persona ni sabe dónde está usted. Aunque Dios sí sabe dónde estamos. Pero hay algo que es la relación, no es la misma. Cuando tú hablas con una persona a diario. Una persona que habla con Dios a diario. Y no solamente a diario. Óiganme, la oración es algo espiritual. ¿Por qué es la respiración? Y que podemos morir si no podemos respirar. Porque es algo espiritual. El Espíritu Santo es el que pone el querer, el orar en nosotros. ¿Cuánto han querido orar y no han podido? Se han arrodillado a orar 1000 veces y no han podido orar. Han querido orar y no han podido. Tienen una semana que se arrodillan y se paran. Porque el diablo no quiere que tú ores. Cuando tú oras, tú estás en victoria. Cuando tú oras, estás en victoria. Cuando no podemos orar, mira, todavía podemos enseñar, podemos predicar, podemos ir y evangelizar sin estar orando. Cualquier cosa podemos hacer, pero no es lo mismo cuando tú tienes una vida diaria de oración, una vida íntima con Dios. Es tan espiritual que tú estás lavando, tú estás fregando, tú estás trabajando y tú estás en tu mente, aleluya, gloria a Dios. Sin cesar. Hay algo, una oración que es sin cesar. Y yo sé que muchos de ustedes han estado en ese estado maravilloso del Espíritu.
Y eso se logra cuando nosotros tenemos intimidad con Dios. En la oración se mueve el Espíritu Santo y en la oración tú hablas con Dios y Dios habla contigo. En la oración es que el Espíritu Santo te revela cosas que tú le dices a Dios que necesitas saber, cosas que tú no entiendes de la palabra, cosas que tú no entiendes, que yo te estoy enseñando ahora y quizás tú no lo entiendes, pero tú te arrodilles, Señor, yo quiero saber eso. Padre, yo necesito que tú me expliques. Revélame a través de tu Espíritu. Esa palabra fue inspirada por tu Espíritu Santo y tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Yo necesito que tú me reveles qué significa esto, cómo yo puedo entender esto. Y te digo algo, el Espíritu que les reveló a los profetas en aquellos tiempos, el Espíritu que les reveló a los apóstoles en aquel tiempo, es el mismo Espíritu que está aquí con nosotros. Y nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús y recibimos la revelación. Jesús le dijo, y Él le enseñará todo, le hará recordar todo lo que yo le he enseñado. Y si el Espíritu Santo les recordó a los apóstoles y a los discípulos todo lo que Jesús le había enseñado, porque ven, ¿cuántas veces le han predicado aquí? Y le preguntan a ustedes algo y usted no se acuerda, pero viene el Espíritu Santo y le trae la palabra. Le trae la persona que le habló y le recuerda lo que le dijo para que no se lo olvide. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien real que está en medio nuestro. Y cuando nosotros oramos y tenemos esa relación con el Espíritu Santo lleva nuestra oración y nos lleva a Dios. Cuando tú estás orando lleno del Espíritu Santo, tú sales de la tierra. Tú desapareces de tu casa, tú apareces en el trono de la gracia. Tú te sientes que está en el cielo, tú no sientes que está en la tierra. Es algo sobrenatural. Lo natural de Dios es sobrenatural para el hombre. Nosotros hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Nosotros hemos recibido la naturaleza divina de Dios. Y cuando estamos en esa naturaleza, es nuestra naturaleza de nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos. Es algo natural. Pero cuando nosotros estamos en ese momento en Dios, la gente nos ve sobrenaturales. Y por eso llamamos lo sobrenatural de Dios. Pero en verdad es lo natural de Dios. Y lo natural que debe de estar en nosotros. Sanar enfermos, echar fuera demonios. Y hacer cosas como dice Jesús. Y esas señales seguirán a los que creen. Es algo natural. Te va a seguir naturalmente. Porque a ti se te ha dado la naturaleza divina. La hemos recibido a través de Jesús. La naturaleza del Padre. Si somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesús. Él nos constituyó hijos de Dios y nos dio su naturaleza. Es decir, ahí es que tiene que aumentar nuestra fe para poder venir en oración y pedirle a Dios de una manera natural. Cuando nosotros pedimos a Dios de una manera natural, en la naturaleza de Dios, no en la humanidad nosotros, porque en nuestra humanidad, cuando tú oras por alguien, un milagro que esta gente está pidiendo, y tú miras tu naturaleza, tú vas a mirar tus faltas, tus fallas, vas a mirar tu pecado, vas a mirar tu condición y vas a venir la duda. Y va a venir Satanás y te va a decir, ¿tú crees que tú tienes poder como tú dijiste, como tú hiciste, como tú has hecho? Te trae hasta el pasado y te lo riega arriba. Pero cuando tú entras a la naturaleza de Dios, en oración, cuando tú entres en la intimidad con Dios, cuando ya tú tienes, aleluya, tu tiempo especial para Dios, cuando tú comienzas a vivir lo natural de Dios, lo que tú recibiste de Cristo cuando Cristo murió por ti, entonces tú vas a ver las cosas distintas. Ya tú no vas a ver a los grandes predicadores como gente sobrenaturales, sino que ya tú vas, cuando ese hombre está orando, ya tú estás ayudándolo desde el banco. No esperando con los ojos abiertos a ver si lo va a hacer, sino glorificando a Dios porque tú sabes que lo va a hacer. Es muy distinto. Tú estás mirando y lo va a hacer y matando al pobre predicador. El predicador fajado ahí y tú matándolo. ¿Qué va a pasar? Pero eso no lo salva ni el médico chino. Pero cuando tú estás en la intimidad con Dios, cuando tú tienes esa relación con el divino, con el grande, con el que todo lo puede, cuando el hombre de Dios está orando, tú lo que estás es ayudando con tu fe a que se haga el milagro. Porque tú sabes que ese hombre
venga de Dios o no venga de Dios, lo está diciendo en el nombre de Jesús. Y tú tienes que fajarte ahí para que el nombre de Jesús sea glorificado. Porque cuando se dice en el nombre de Jesús y se sana el enfermo o pasa el milagro, ¿quién es el que tiene la gloria? Jesús. Y la gente dice, Jesús es real. Es decir, no comience a mirar las faltas. Que yo conozco a ese tipo, que este tipo, que... No, hermano. Es Jesús, se está hablando de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso tú ves que dice la palabra, el mismo Jesús hablando, que dirán, pero en tu nombre eché fuera demonios, hice esto, hice lo otro. Y es apartado de mí, no te conozco, maldito. Al fuego eterno. Es decir, va a haber muchos milagros que van a hacer gente que no va a estar bien con Dios. Pero ¿en el nombre de quién se hace? De Jesús. Es decir, esto no quiere decir que usted tiene que estar mal para orar, pero quiero decirle algo. Que el milagro no se hace según la condición que usted esté. Por encima de la condición suya, el poder de Cristo es más grande que su condición. Por eso su fe tiene que ir por encima de tu condición. Y tú sabes que no eres tú que vas a hacer el milagro, sino un nombre que se dio sobre todo nombre, que el que cree en ese nombre, en el nombre de Jesús, tiene que suceder el milagro. Pero tú tienes que creer en ese nombre y tú tienes que creer en Jesús. Jesús dijo, si ustedes creen en las obras que yo hago, si creen en mi nombre y en las obras que yo hago, mayores cosas que las que yo hago harán en mi nombre. Tenemos que tener fe en nuestras oraciones. Fe. Pero tenemos que tener una vida diaria de oración. Trate de venir a la iglesia cuando usted esté flojo en la oración, porque aquí sí se puede orar. Cuando la gente que está conectada con Dios comienza a orar, esos espíritus que no te dejan orar, no pueden venir sobre ti. Y aquí tú te puedes ir libre y irte a orar en tu casa. Sí, venir a la casa de Dios a orar. Cuando oramos juntos, aleluya, nos ponemos, es como las leñas juntas y ahí encendemos el fuego y se quema todas aquellas cosas que no nos deja orar. Necesitamos orar. Orar es tan necesario como respirar. Y si no podemos respirar, morimos. Muere nuestra relación con Dios. Caminamos, pero estamos muertos en Cristo. Y dice Jesús, sin mí, lejos de mí, nada podéis hacer. A veces estamos en la iglesia y estamos lejos de Dios. Pero hay algo maravilloso para terminar en la oración. Venimos a orar al Padre y le entregamos todas nuestras cargas. Le confesamos todos nuestros pecados. Y Él dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo lo haré descansar. Lo primero es que tú vas a recibir el descanso. Y lo segundo es que si tus pecados sean rojos como el carmesí, cuando tú vienes en oración delante del Padre, Él lo hará blanco como blanca lana. Y no simplemente eso. Dios no es igual que nosotros que nos hacen algo y nosotros dice que perdonamos pero no olvidamos. Dice la palabra de Dios que Él se olvida de todos tus pecados. ¿Por qué? Porque Él los borra con la sangre del Cordero. Denle un aplauso a Cristo, aleluya. La oración del justo puede mucho y la oración cubrirá multitud de pecados. Oremos por nuestros hermanos que sabemos que no están bien. No lo critiquemos. Arrodillémonos y pidámosle al Padre por ellos. Y así Dios va a tener misericordia de ti cuando te toque a ti. Porque a todos nos va a tocar un momento flojo y un momento fuerte. Porque es necesario que pasemos por muchas situaciones. Porque tendremos que ser probados como el oro. Y otro día hablaremos cómo es probado el oro. Ponte de pies, aleluya. Padre bendito, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, ayúdanos, Señor, a poder orar. Ayúdanos a orar. Reprende toda malicia de nuestro cuerpo. Reprende todo espíritu, Señor, que impide el fluir de la oración, Señor. Padre, a través de la oración te conocemos cara a cara.
A través de la oración podemos entrar en tu presencia. A través de la oración podemos adorarte. A través de la oración podemos glorificarte. Podemos exaltarte. Podemos decirte cuán grande eres. A través de la oración te pedimos, porque sabemos que no hay nada imposible para ti. Que tú no puedes dar. Si cada vez que leemos tu palabra dice, todo lo que le pidáis al Padre, todo lo recibiréis. Y si necesitamos el Espíritu Santo, ¿qué dice tu palabra, Señor? Jesús mismo hablando, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre le dará el Espíritu Santo a todo lo que se lo pidan. Si te falta el Espíritu Santo, comienza a pedírselo al Padre y dile, fue a todos. A todos, tú dices todos. Todo aquel que cree, todo aquel que pide, todo aquel que hace, todo aquel que dice en el nombre de Jesús será hecho. Todo aquel que toca en el nombre de Jesús se le abrirá. Todo aquel que llama en el nombre de Jesús, aleluya, será escuchado. Todo aquel que pide en el nombre de Jesús se le va a recibir. Todo aquel, todo, no hay excepción. Tú no eres mejor que nadie, ni nadie mejor que tú para recibir una bendición de Dios. Tú lo que tienes que venir al trono de la gracia, tú lo que tienes que venir ante Dios creyendo, y todo aquel que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando oremos, creamos que lo que estamos pidiendo ya está hecho. Lo recibimos y lo recibiré. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a nuestra hermana pastora por aquí. Aleluya.